Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Mi nombre es Raúl Morris. Voy a estar haciendo una serie de programas relacionados con el renacimiento post-COVID-19. Yo sé que para muchos todavía esto no se ha acabado, no se ha terminado lo del COVID. Sin embargo, parecería que estamos haciendo ya una transición de estar encerrados, entre comillas, a salir a la calle rompiendo con no usar las mascarillas. Y parece que psicológicamente también la gente está aceptando las posibilidades de no contagiarse, aunque todavía se habla de que hay contagios. Ya hace rato no estamos viendo los números en la televisión, en la prensa, ya hace rato no estamos escuchando al gobierno hablar sobre COVID. Ya hace rato que el gobierno abrió todas las facilidades. Hablo del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Puerto Rico y algunos otros gobiernos. Se habla de que ya China está haciendo su apertura después de un cierre alargado de yo creo que casi un año. Estas son cosas que han pasado en los últimos meses. Y a mí me parece que ya es importante tocar sobre el renacimiento, sobre la apertura oficialmente, hacer la transición mental, emocional, espiritual, esta experiencia que hemos tenido, analizarla, de la misma forma que ha sido tan impuesta rápidamente, este proceso que nosotros experimentamos desde el 2019 hasta este 2023. Para muchos parecería que ha sido todo una serie de años perdidos. Sin embargo, a mí me parece importante resaltar que muchas cosas positivas y negativas han pasado y que nosotros tenemos que hacer esta evaluación. Para eso estoy preparando estos 5 programas para Radio Bemba, específicamente hablando sobre el renacimiento. Y claro, cómo poder entender esto del renacimiento sin definir qué es esto de renacimiento, el Renaissance, ¿no? Históricamente, esto de renacimiento, el Renaissance, cuando se dice el renacimiento, se habla de una época post la peste bubónica. La peste bubónica ocurre en Europa, esto de una plaga, particularmente de una enfermedad que se transmitía por medio supuestamente de ratones en esta zona de Europa, donde todavía no habían condiciones higiénicas, donde todavía no había esto de alcantarillados, donde todavía esto de lavarse las manos, donde todavía había un desarrollo dentro cultural de política pública de salubridad. Y se da esto llamado la peste bubónica o la plaga, la muerte negra, como le llamaba el Black Death, ¿no? Y entonces murieron cientos de miles de personas precisamente en esta zona en estos años, 1350, 1450, o sea, casi 100 años, ¿no? Precisamente 100 años. Se da esta dinámica. Y esto afectó a toda Europa y para efectos del mundo, Europa era un lugar muy importante. Precisamente se estaba dando un crecimiento en la población, en la economía, en el arte, cuando llega esta peste bubónica y acaba con cientos de miles de personas. El gobierno hace algo muy parecido a lo que está ocurriendo con nosotros en esto del COVID-19 y por eso hago estas conjeturas, estas comparaciones. Me parece importante que nosotros
particularmente de mi profesión, trabajo social y otros profesionales, empecemos a analizar. Yo creo que es importante e injusto que no permitamos que el Estado, el gobierno, pretenda actuar como si nada haya pasado, como si miles de negocios no han cerrado, como si miles de personas no han fallecido. Oye, están actuando como si esto fue una pausa de un día para otro por razones económicas o por razones sociales o por razones de guerra, y que todo está bien y que ahora vamos a empezar otra vez con la campaña de publicidad y mercadeo y la propaganda y la política tradicional, y que vamos a correr otra vez los candidatos que no hicieron nada durante todos estos años y que pretenden que nosotros vamos a actuar de la misma forma. Lo que sí es un hecho es que muchas cosas han cambiado. Lo que sí es un hecho es que desde la economía, la educación, la tecnología, los derechos humanos, las relaciones familiares, las relaciones entre amistades, las relaciones entre gobierno e individuos, e entre países inclusive. Todas estas cosas han cambiado, han afectado a precisamente cada uno de nosotros, ya sea a nivel individual como a nivel colectivo. Y entonces tenemos que discutirlo y no empujar. A mí me parece que ha fallado la academia. Y cuando hablo de la academia, hablo de las instituciones académicas por excelencia, la Universidad de Puerto Rico, todas las universidades habidas y por haber. A mí me parece que han fallado muchísimos líderes donde desaparecieron completamente del panorama, desaparecieron como si no existieran, y tantos que sacan la cara constantemente hablando de baboserías, pero cuando ocurren cosas como esta, desde los huracanes, los terremotos, el COVID-19, desaparecieron, no tenían liderazgo, no había liderazgo a nivel nacional, a nivel mundial, nos dejaron con los locos a cargo, ¿no? Eso es interesante pensarlo, ¿no? Y no había la ciencia con la cual pretendemos casi constantemente tomar decisiones. Desapareció el liderazgo. No había ciencia. Los científicos, este señor, el único que empujaron, no tenía los credenciales. Y hablo del científico a cargo de toda la política pública de Estados Unidos de Norteamérica, de la República de Estados Unidos de Norteamérica, cómo este señor lideró prácticamente la toma de decisiones a nivel de Estados Unidos, pero a nivel mundial. Cómo los medios de comunicaciones, el doctor Fauci estoy hablando, y cómo los medios de comunicaciones dejaron de existir. Hoy sabemos que los medios de comunicaciones son una cosa, solamente una cosa. Y hay pocos o ningunos que fueran y funcionan dentro de ello. Yo agradezco este espacio llamado Radio Emba, que con mucho privilegio entiendo la importancia de tener una voz que sea diferente a lo el establishment. Y muy particularmente ahora que estamos pasando por esto en Puerto Rico con el Cisco George, y cómo el control de los medios y cómo la opinión y cómo se construye una visión de política pública, cómo se instruye a las masas manejándolos, administrándolos, manipulándolos, usando los medios de comunicación. Entonces, el analizar el COVID-19, el renacimiento, porque ya se habla de la apertura, hace ya meses estamos hablando de la apertura. ¿Y qué nos ha pasado durante estos últimos años y cómo nosotros reaccionamos? Es también saludable como parte de un proceso de catarsis. Un proceso de catarsis es un proceso de desahogo, un proceso de vomitar, un proceso de autoevaluar todas estas reacciones que tuvimos, inclusive cómo estamos ahora, para entonces seguir reparando todas las cosas que nos pudieron haber ocurrido, que queremos regresar a cierto nivel de normalidad con lo aprendido, ¿verdad? Con nuestro bulto de enseñanzas y aprendizajes durante todo este cierre o estos últimos 2 años de cierre que han sido devastadores para todo lo que es la economía, como ya mencioné, para lo que es la salud, para lo que son los derechos. O sea, los derechos constitucionales y civiles desaparecieron. A nosotros se nos encarceló sin debido proceso de ley. A nosotros se nos encerró porque le dio la gana al Estado con una evidencia científica que no existía. A nosotros se nos vacunó
se nos impuso una vacuna con una evidencia media abierta, media investigada, casi ficticia. Las voces que cuestionaban esa evidencia supuesta científica de los Dr. Fauci de la vida y el resto de todas estas otras voces que realmente eran representantes de un sector particular llamado las farmacéuticas y un sector particular llamado los médicos o la medicina o lo que es el Estado, el gobierno, que durante los cierres se sentaban a planificar en contra del pueblo. Todas estas cosas han ocurrido y están ocurriendo y siguen ocurriendo. Y esto nosotros hoy, aquellos que tuvimos algo que decir en contra precisamente porque habemos algunos, 2 o 3, pero somos algunos que teníamos unas visiones y unas oposiciones y unos análisis particulares y no era en contra de las vacunas y no era en contra de que el COVID existiera o no y no era en contra de que esto no nos estaba pasando. No, era cuestionarlo, el proceso, cada uno de los pasos que se tomaron y el por qué. Porque yo no estaba, como muchos, estaba dispuesto a entregar mis derechos civiles, mis derechos constitucionales, mis derechos de libertad y expresión, porque alguien decía que yo estaba en algún proceso de locura, ¿no? Y hoy por hoy, esto tenemos que analizarlo y precisamente por eso hacemos el llamado a lo que queda de la ciencia legítima del mundo para que aunque en este momento parecería que todavía no están preparados, todavía hay un gran poderío, una nube negra, y a eso hablamos de la plaga esta, de la bomba, de la peste bubónica, ¿no? En aquel entonces, cuando estamos hablando de la peste bubónica, y ahora regreso al renacimiento allá en Italia, el renacimiento europeo, a la peste bubónica, donde murieron cientos de miles de personas, algunos dirían mucho más, y que hoy por hoy, si usted va por ejemplo a Francia, hay lugares donde hay cientos de miles de esqueletos como consecuencia de esa peste bubónica, que son lugares turísticos, ¿no? Estos lugares donde se enterraron porque no había dónde llevar tanto cuerpo, porque el cuerpo tenía la capacidad de contaminar, ¿no? Eso ocurrió en nuestra historia y está bastante documentado. Eso es lo negativo, pero lo positivo fue precisamente que se dio una dinámica de retar al establishment, retar al rey, a la monarquía. Estoy hablando de Francia y estoy hablando de lo que ocurre después, que se da un despertar en las artes, que se da un despertar de los derechos de los seres humanos, que se da un despertar de cómo nosotros nos vemos religiosamente, como la amenaza a la muerte, como la amenaza a la pérdida de seres humanos en todas nuestras familias y comunidades que vimos. Inclusive ahora mismo regresamos a la normalidad, salimos a las afueras y preguntamos dónde está fulanito o fulanita de tal, dónde está nuestro amigo fulanito, murió de COVID, o murió de una enfermedad relacionada al COVID, o no murió de COVID, pero murió de cáncer porque no fue a buscar tratamiento como consecuencia de COVID. Oye, todavía hoy tengo unas amistades, un particular amigo que se llama Guillo, que todavía está tratando de conseguir que alguien le dé un tratamiento para un dentista que le trabaje la boca, pero no puede ir al dentista porque le está pidiendo que si se vacunó o no se vacunó. Hoy estamos hablando de que esto está pasando hoy. Y todos estos son derechos perdidos, precisamente. La posibilidad de que alguien te preguntara sobre tus condiciones de salud fuera del sistema de salud, fuera del sistema de hospital, fuera que no sea un doctor, fuera que no sea una enfermera, que tú estabas en un lugar público y te vacunaste o no, te preguntó el fulanito de estar en la línea, ¿por qué no estás poniéndote la mascarilla? O sea, toda esta cosa que hoy por hoy tenemos que analizar y tenemos que concluir que fue un desmadre total, un despelote total, una pérdida de derechos. Tenemos que revisar y evaluarnos y evaluar cada una de esas acciones. ¿Por qué?
Bueno, porque ahora vamos a reactivar esto llamado el renacimiento, el salir, regresar a la normalidad. Todavía no nos estamos abrazando. Todavía la gente cuestiona el darte un beso. La cuestión de si tienes o no mascarilla. Todavía está el distanciamiento entre los seres humanos. Y nosotros los caribeños, que somos seres que estamos totalmente en contacto físico, que nuestro espacio propio es milímetros, siempre estamos cerca, en la gente estamos juntos, ¿no? Comunidades como los asiáticos, que también son tantos que están juntos, que estamos en contacto físico. Esas son cosas que nos han afectado psicológicamente, emocionalmente, energéticamente, nos han afectado en la comunidad, nos han afectado en nuestro comportamiento de familia. Esto es bueno porque precisamente tenemos la capacidad de regresar, tenemos la capacidad intelectual de cuestionar, tenemos la capacidad hoy de tener la evidencia que, diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, en Europa, en la plaga de la peste bubónica, hoy por hoy tenemos videos, tenemos sonido, tenemos medios de comunicación, las redes sociales, nada de esto se borra. Y hoy hacemos el proceso de reevaluar nuestro caminar. Vamos a empezar uno de los programas de 5, donde vamos a tocar los temas de la economía dentro del COVID y ahora en el renacimiento post-COVID de la familia. Tenemos que tocar lo que nos ha pasado dentro. Oye, yo estaba diciéndole nada más así por encimita que no nos dio, el COVID no nos dio la oportunidad de llevar a nuestros familiares, nuestros parientes al proceso de duelo. Nosotros tuvimos que hacer esto fast food, o sea, fallecía alguien, tú caminabas, no podías estar en lugares donde había mucha gente, a lo mejor no te dieron la oportunidad ni de despedirte de ese ser querido. Son cosas que nos afectará de aquí al resto de nuestra existencia. Nuestras próximas generaciones sufrirán precisamente estos procesos de cierre. Cuando uno pierde a un ser humano y que de momento no te dan la oportunidad de despedirte de él, son procesos que nos crearán, nos afectarán a nivel emocional, y tenemos la oportunidad hoy por hoy de hacer los procesos de cierre. Que si perdiste a alguien durante el COVID, que tú tuviste la oportunidad, en este momento es una gran manera de tú regresar, coordinar algún tipo de reunión familiar para ponerle un cierre y despedirnos de esos seres humanos. Pero esa es una de las cosas, ¿no?, que estaremos discutiendo cuando hablemos de la familia, de comunidad. ¿Qué nos ha afectado? El liderazgo. Hablé que no existe un liderazgo, no tuvimos un liderazgo dentro de todo este embeleco del COVID. La mayoría de nuestros líderes, aquellos los políticos que siempre están por ahí sacando la cara, y que ellos son los que vienen a resolver los problemas, mentirosos y mentirosas, desaparecieron. Ni uno. No tenemos. A mí no se me ocurre pensar en un líder, y particularmente en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y en Puerto Rico algunos pudieran decir, sí, allá se dio la dinámica, en Estados Unidos se dio la dinámica de que la izquierda contra la derecha, y que el Mr. Trump contra el Mr. Biden, y que quién tenía la razón de quiénes le iban a quitar o robar los derechos a quién, ¿no? Y si me iban a apoyar o no me iban a apoyar. Esa dinámica sí se dio, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de los líderes que tenían la capacidad de cuestionar, de criticar, de buscar la información, y con esa información, la información correcta, no la información que nos estaban atragantando, la información crítica, de pensamiento crítico, de cómo llegamos aquí, de que si Fauci tenía o no la razón, de que si los científicos y los medios de comunicación y los doctores y aquellos que trataron y que intentaron cuestionar, y que las farmacéuticas, y que los millones o trillones de dólares, que las riquezas y que las pobrezas. Porque para los que no saben, este proceso del COVID fue catapultando la pobreza más extrema que ha tenido la civilización en los últimos 1000 años. O sea, se ha empobrecido a todo un planeta. La mayoría de los países se endeudaron para poder tener supuestas vacunas. Y hoy por hoy tenemos que cuestionar todo eso, porque ese endeudamiento, ese
ahora voy a tener que pagar con los chavos que no tenía. Los países en todo el mundo tuvieron que coger prestado para comprar vacunas. Ah, que eran gratis. Nada es gratis. Absolutamente nada es gratis. De eso estamos hablando. Y por eso tenemos esta oportunidad de cuestionarnos el COVID y el renacimiento post-COVID-19. Son los 5 programas que estaremos trabajando. Seguridad. A mí se me encarceló en mi hogar. Ya la esclavitud, particularmente entre comillas, el hombre negro es libre, la mujer negra es libre, nosotros tenemos la libertad de movernos, pero durante el COVID-19 se nos encerró y no se me preguntó si yo estaba dispuesto o no, se me impuso. Eso es algo por la cual hemos ido a guerra over and over and over and over again. Las guerras, muchas de ellas, han precisamente creadas por derechos humanos, por la injusticia. Algunos dirán por el dinero y los bancos y las familias de los que controlan la economía mundial, y yo estoy totalmente 100% de acuerdo. Y que si esto o no tuvo una oportunidad para aquellos ricos, las familias más ricas, los funalledas de la vida que prácticamente para en Puerto Rico y en Estados Unidos los tantas familias, las 5 o 4 familias que administran el planeta Tierra, ¿no? Y cómo nosotros hoy hemos perdido todos estos derechos y no estamos cuestionando nada de eso. La seguridad de moverte, de darte un boleto. En el caso de Puerto Rico se cerraron las fronteras entre municipios. Son tantas las cosas que ocurrieron que hoy tenemos que mirar para atrás y cuestionar todo eso, ¿no? La salud. Hay un montón de muertos, mucha gente falleciendo, o ya sea porque no tuvieron los tratamientos durante los cierres, durante lo del COVID-19, o no tuvieron tratamientos. Hay montones de evidencia que ya dicen que la gente no fue a buscar los tratamientos o no habían disponibles tratamientos para pacientes de cáncer, etcétera, y gente falleció por eso. Sabemos de gente que falleció por azúcar, por condiciones de diabetes, ¿no? Por ejemplo, tantas otras cosas y enfermedades que son tratables pero que no recibieron su tratamiento y que fallecieron como consecuencia de precisamente ese miedo que se nos impuso. Porque mira, hoy ya todo supuestamente está bien. Las consecuencias de las vacunas las van a esconder. Si van a esconder qué realmente está pasando y por qué fue personas que están falleciendo hoy como consecuencia o supuestamente como pudiera ser, porque no hay evidencia. No la tenemos. Que si la gente está falleciendo o no como consecuencia de las vacunas. Esas son cosas que tenemos que preguntarnos. Pero legítimamente preguntarnos, cuestionar el Estado. Nuestra responsabilidad como ciudadanos es cuestionar el Estado. Los derechos, ni hablar de los derechos civiles constitucionales. Nosotros se nos cerró toda oportunidad de tomar decisiones. Y se nos impuso un estado de sitio. Un estado militar, un estado cuasi dictadura, o no solamente en Puerto Rico, o no solamente en Estados Unidos, y allá se dieron las luchas estas y las protestas en las calles, y aquí también tuvimos las luchas en las calles, porque aquí se dio el verano del 19, después también se dieron las protestas a favor de los Black Lives Matter y toda la lucha en contra de los políticos y la imposición. Oye, recordarán que sí se votó, se fue a elecciones con toda esta burundanga. Con toda esta imposición ellos encontraron la forma de crear una seguridad. Y hoy estamos cuestionando lo de Sixto George. Cómo el control de los medios de comunicación nos entrampa y nos engaña. Y la propaganda, la tecnología. Todo lo que estábamos haciendo intercambiando información en las redes sociales sobre si yo tenía o no el derecho de no y si cuestionar el gobierno, si cuestionar todo eso se manipuló. Hoy sabemos que los Twitter, que los Instagram, que las Facebook, que todas las redes sociales, que inclusive mi capacidad de búsqueda en Google y en todas las otras búsquedas, herramientas de búsqueda, los search engines, fue manipulado. Hoy sabemos, hay evidencia de eso. Inclusive el señor Elon Musk, ahora actual dueño de Twitter, está poco a poco filtrando evidencia de cómo la FBI, de cómo el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, cómo ellos manipularon el algoritmo, cómo ellos controlaron lo que se decía, quienes tenían la censura en mano,
En ningún lugar del mundo se permitió cuestionar. Y eso se llama dictadura. Eso es dictar el ser, el pensar, el comportamiento humano, esa manipulación. Hoy tenemos que analizar todas estas cosas y vernos en el proceso del renacimiento para que no nos vuelva a ocurrir. Algunos dirán, a lo mejor estamos un poquito temprano, Raúl. No, yo no estoy pensando. Yo creo que esto es una chispa para que aquellos y aquellas que sí criticaron, aquellos y aquellas que sí cuestionaron, aquellos y aquellas se unan en este esfuerzo del renacimiento del COVID-19, del Renaissance. Porque en aquel entonces del Renaissance, hace 500 años atrás o 400 años atrás, en aquel entonces salieron los artistas, los poetas, los músicos, los pintores. En el Renacimiento tuvimos la capacidad de expresarnos y de divulgar y de vomitar. Y es lo que el llamado que estoy haciendo, que estamos haciendo, es precisamente a ese llamado del renacimiento post-COVID. A que si estamos o no, estamos post-COVID, aunque les quiera o no aceptar algunos de ustedes. Si es real o no, si en algún momento fue real o no, si ahora nos están empujando porque la economía es más importante que nuestra vida. Todas esas son preguntas que tenemos que hacernos. Y me parece importante que cuestionemos y que aquellos y aquellas que quieran integrarse en la pregunta, porque parte de lo que quiero hacer es precisamente abrir el micrófono para que la gente pueda llamar durante Radio Bemba en todo momento y que podamos compartir soluciones, análisis crítico. De eso se trata. Los voy a dejar. Este es la introducción al renacimiento COVID-19, o sea, el renacimiento post, entre comillas, COVID-19, que es cuestionar la economía, la familia, que es cuestionar la comunidad, la seguridad, la tecnología, que es cuestionar nuestros derechos, toda la cuestión de la experiencia del COVID-19, analizarla, reevaluar y cuestionar si actuamos o no bien y si hoy por hoy tenemos la capacidad de regresar a cierto nivel de normalidad sin que nos empuje el Estado, el gobierno que quiere que nosotros se nos olvide que nos maltrataron, que nos encerraron, que nos quitaron derechos, que ahora mismito todo el mundo ha habido y por haber puede hacer lo que le da la gana con mi información en las redes sociales, que cambió inclusive. Ahora usted va a lugares como Puerto de Tierra aquí en el Viejo San Juan, que llegaron ahí a comprar, que las cajeteras cambiaron de nombre, que inclusive comunidades completas cambiaron de perfil demográfico, o sea, que inclusive cambiaron, comunidades completas cerraron con el dinero tras bastidores en contra del pueblo. Los voy a dejar con eso. Empezamos precisamente, agradezco que estén con nosotros y pendientes a este proyecto llamado Renacimiento del COVID-19, The Renaissance, post-COVID, post-peste bubónica COVID-19.